Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bueno, estamos en la última parte de la unidad 4, donde, como se ve en el apunte, lo que vamos a ver son los modos de apartarse de la realidad. ¿Se acuerdan que cuando estuvimos viendo la unidad 3 dijimos que el ser humano necesita justamente dormir para recargar las baterías, ¿sí? Es decir, la energía psíquica y que dura más o menos 24 horas, así de una manera estándar, ¿sí? La única forma de es dormir, si yo no duermo bien, no se recargan mis baterías mentales y por lo tanto al otro día estoy como un poco así dormido, este, sin ánimo, ¿no? Para hacer cosas y demás. Por eso lo importante que es justamente el dormir bien. Todo esto se da justamente en lo que es eh, la suspensión de la conciencia y ahí aprovecha la mente para poder resolver todas las tensiones que tuvo durante el día anterior. Entonces todas esas cargas negativas y cosas que le sucedieron que no fueron fructíferas, satisfactorias, placenteras. Bueno, en los sueños la persona tiene la posibilidad de volver sobre eso y al ir resolviéndolo, ese transformador, ¿se acuerdan que habíamos dicho, como decía Charlie, que funciona 24 horas, permite poder resolver todas estas cuestiones y renovar la energía. Esto se ve claramente hoy en lo que son los estudios del sueño, ¿sí? Que ahora hay aparatos que pueden medir las ondas MOR, ¿sí? Con la cual se va viendo, como ahí en ese tipo de gráfico que vemos ahí, ¿no? Va viendo la actividad cerebral, ¿sí? Mientras dormimos, ¿no? Generalmente cuando no dormimos bien se suele pedir un estudio del sueño, se nos induce el sueño en un lugar especial y se observa a ver cómo si logramos eh, soñar, ¿no? Ahí en los gráficos hay, digamos, la posibilidad de detectar si hay movimiento de las ondas MOR, que son las que resuelven las tensiones, y de esa manera nosotros podemos tener un sueño, digamos, una reparación de todo para que al otro día estemos con mucha energía. La necesidad de dormir depende de las personas y también depende de las edades, ¿sí? Porque si yo soy un niño, bueno, los niños suelen dormir mucho, ¿no? Más que 8 horas en los primeros años de vida. Y después más o menos se mantienen 7 8 horas. El adolescente, justamente con toda su revolución hormonal, hace grandes desarreglos con esto, ¿no? De golpe puede dormir 12 horas y puede estar otras 24 horas sin dormir, ¿no? Pero la cuestión es que, porque tiene un exceso de energía, que todo esto después, cuando se llega a los 20 años en adelante, se va tranquilizando y siendo de la necesidad de dormir 8 horas aproximadamente. Cuando llega la vejez y uno, por ejemplo, viejito está en la casa y no tiene mucho movimiento, digamos que no gasta mucha energía, por eso la gente anciana es muy posible que se levante a las 4 o 5 de la mañana a prepararse unos mates, ¿no? O mirar la tele porque no, ya está, durmió lo que necesitaba, ¿no? Y entonces puede pasar muchas horas más despierto porque justamente no tiene mucho desgaste de energía psíquica, ¿sí? Bien,
Entonces, a través del sueño, nosotros vamos teniendo la posibilidad de ir renovando esa energía. De hecho, digamos, tenemos la situación inmediata donde las ondas de sueño, ¿sí? Cuando apenas nos dormimos, ¿sí? O hay en esas ondas, hay momentos donde estamos con facilidad para despertarnos, ¿sí? Porque estamos ahí eh, pasando por un momento donde la atención está eh, muy, digamos, aguda y puedo captar cualquier ruido y ahí me despierto. Pero después va bajando y entra en dos fases intermedias, que es donde las ondas Moore sueñan. Y cuando la última fase, ¿sí? La cuarta, el sueño baja así bien profundamente y ahí no soñamos. Tenemos un sueño profundo y se puede caer el planeta que ni me entero porque estoy profundamente dormido, ¿no? Eso es lo que pasa normalmente y después todo vuelve a subir y vuelve a bajar, ¿no? Bien así de manera ondulada. Eso es lo normal, lo ideal. Ahora, el problema es que cuando tenemos algún tipo de trastorno del sueño, ¿sí? Bueno, ahí empiezan los problemas. Es el caso, digamos, de lo que llamamos hoy insomnio, ¿sí? Eh, que lo, digamos, dando una definición así bastante sencilla del asunto, el insomnio tiene que ver con la imposibilidad de dormir por mis propios medios, ¿no? Pasan las horas de la noche y yo sigo con, como decimos en casa, con el 2 de oro, ¿no? Los dos ojos bien abiertos y sin posibilidad de sentir que nada eh, logra hacer que cierre los ojos. Eh, los estudiosos del tema han visto que el insomnio puede tener que ver con dos cuestiones diferentes. Por un lado, el exceso de tensiones, ¿no? Yo estoy muy así, muy arriba, muy tenso por un montón, muy estresado tal vez por un montón de cosas laborales, familiares, sentimentales, etcétera. Y también hay quienes también no pueden dormir, pero porque están con estados depresivos, ¿sí? Entonces, son dos situaciones que generan insomnio. Hay que decir que en Argentina el insomnio es un tema muy extensivo, ¿no? A mucha parte de la población y de distintas etapas de edad que le sucede. Y obviamente, digamos, no es lo mismo que yo tenga, digamos, insomnio por una cuestión de depresión que si la tengo por una situación de exceso de tensiones. Y por lo tanto ahí viene que los médicos, cuando yo, primero es fundamental ir al médico, si pasa mucho que yo, esta cuestión de que yo no puedo dormir por, naturalmente por mis propios medios, me recomienda una pastilla y como aparece ahí, ¿no? Todas las pastillas no son iguales, porque depende cuál sea mi situación, el médico tiene que ver cuál es la pastilla que más me puede ayudar según lo que tengo, ¿no? Entonces, para los que tienen exceso de tensiones, las medicaciones que suelen dar los médicos se llaman ansiolíticos, ¿sí? Eh, es decir, yo estoy muy arriba que no me puedo conciliar el sueño porque estoy con todavía la cabeza me sigue dando vuelta con todos los problemas que tengo, ¿sí? Entonces lo que hace es bajarme la pastilla hasta que pueda conciliar el sueño normal, ¿sí? Yo estaba bien arriba y me baja, ¿sí? Eso es lo que hace el ansiolítico. Por otro lado, están las medicaciones hipnóticas que lo que hacen es, yo estoy depresivo, deprimido, bien abajo, ¿sí? Pero tampoco puedo dormir,
Y lo que hace el médico es darme una pastilla para subirme, porque estoy demasiado abajo, ¿sí? Me sube hasta algo normal que permita que pueda conciliar también el sueño, ¿sí? Evidentemente, entonces, una medicación me sube, la otra me baja, ¿sí? Según la patología o los síntomas que presente. Eh, lo que es importante tener en cuenta es que todas las medicaciones, digamos, tienen contraindicaciones, ¿sí? Por lo tanto, no puedo tomar cualquier medicación o automedicarme porque puedo tomar, por ejemplo, si yo estoy deprimido y me tomo un ansiolítico, ¿sí? Que me baja, ¿sí? Bueno, me voy, no al, puedo estar en una situación tan abajo que termino induciendo un coma farmacológico, ¿sí? Lo mismo si yo estoy a full y tomo una medicación hipnótica, ¿no? Que es para levantarme y yo ya estoy allá arriba en el penthouse, imagínate que me voy como un cohete al espacio, ¿sí? Y también por otras cuestiones, pero también voy a tener la misma consecuencia de un coma farmacológico, ¿sí? Por eso es que se insiste tanto en no tomar medicación que uno ve ahí dando vueltas, qué sé yo, en una fiesta o en un botiquín de alguien que uno visita, ¿no? Porque uno no sabe, ¿sí? Si esa medicación, qué efecto me va a hacer en mi cuadro de situación, ¿sí? ¿Sí? O sea, el consumo no es inocuo, ¿sí? Primera advertencia. Y la segunda advertencia tiene que ver con que justamente hay algunas de estas drogas que son legales que eh, si bien buscan curar, en realidad también tienen esta cuestión de que pueden causar adicción, ¿sí? Por eso es importante tener en cuenta que estos fármacos van con prescripción médica, ¿sí? Doble prescripción médica, porque la idea es que un excesivo control sobre tanto de la farmacia como de los centros de salud para chequear de que la persona tome lo que tiene que tomar y no más, ¿sí? O menos, ¿sí? Por eso hay el importante control que se hace. Porque sobre todo hay gente que después, cuando el médico le dice, bueno, mira, ya estás un poco mejor, ya todas tus tensiones eh, fueron desapareciéndose por distintos motivos, vos ahora estás más relajado, entonces deja de tomar la pastilla, ¿no? Y la gente dice, no, no, yo necesito tomarla, doctor. ¿Y por qué? Si ahora ya no tenés los problemas que tenías antes. Y no, pero yo la necesito, ¿no? Ahí es donde se empieza a ver que la persona eh, se ha hecho adicta justamente a ese fármaco, ¿no? Y entonces, bueno, eso el médico tiene que estar atento por las consecuencias, ¿no? Que puede tener si empieza a consumir otras cosas para querer de alguna manera compensar esa falta, ¿sí? Bien. Igualmente, este tipo de medicaciones no se pueden tomar, como se diría, dejar de golpe, ¿no? Sino tiene que haber un proceso lento de ir bajando la dosis y mientras tanto ir viendo cómo responde el sujeto para que de alguna manera controlar que no tenga un retroceso en su estado de ánimo, ¿sí? Bien, por eso, por estas cuestiones, ¿no? Sobre todo el tema de la adicción y de que, bueno, a veces, por ejemplo, en nuestro país se está tomando, es el tercer país eh, en, en el mundo de mayor consumo de
drogas legales, ¿sí? Justamente por el tema de los insomnios. Eh, lo cual no nos asombra porque estamos en un país que siempre parece que está metiéndose, nunca salimos relajados, ¿no? Siempre tenemos motivos para tanto políticos, económicos, sociales y hasta personales, familiares, laborales, que también nos tienen, no nos dejan dormir después. Pero a partir de esta cuestión del exceso de pastillas que se está tomando, ¿no? Se empezaron a implementar con control médico y con otros tipos de actividades, técnicas de relajación para que uno pueda implementar durante el día, ¿sí? A los efectos de que después pueda llegar a dormirse, ¿no? Así por sus propios medios. Y de esa manera no depender de pastillas. Es algo que en algunas situaciones algunas personas logran y otras intentan, ¿sí? Este, hay distintas técnicas ahí, como se ve ahí, ¿sí? Que uno puede intentar o buscar asesoramiento para intentarlo. Por otro lado, también hay cuestiones que es importante tener en cuenta como cuidados mínimos, ¿no? Que están a mi alcance sin ser un iluminado sobre las técnicas de relajación, que sirven para ir logrando llegar a la hora de dormir con algo de sueño, ¿no? Como por ejemplo, no tomar sustancias, ¿sí? Que lo que hagan es estimular justamente más mi cuerpo, ¿no? Como por ejemplo el café, mucha gente, la cafeína le hace mantenerse despierto, entonces lo excita más que ayudarlo a relajarse, ¿sí? Algunas bebidas alcohólicas, también dicen que también los tés, el mate, también parece que ahora se descubrió que le ponen cafeína, entonces también, ni hablemos de las bebidas energizantes, ¿no? Porque imagínense, tomaste una bebida energizante y después no te querés dormir ni a palos, ¿no? Porque, digamos, te excita muchísimo más. Por otro lado, esto de realizar habitualmente una actividad física, ¿no? Ayuda también a manejar las tensiones que uno va teniendo. Cuando uno siempre se recomienda comer 2 horas antes de dormir, como mínimo, ¿sí? Justamente para dormir con el estómago ya más vacío, ¿sí? Porque si uno acaba de comer y se va a dormir, ¿no? Como a veces pasa a mucha gente que llega tarde del trabajo y apenas tiene tiempo para cenar algo e irse a dormir, si está muy lleno y todo el proceso de digestión le va a llevar su tiempo, ¿sí? Y le va a costar conciliar el sueño. Lo mismo, no ponerse a hacer actividades que son excitantes también, ¿no? En este sentido. Como por ejemplo, ponerse a mirar el celular, ¿no? Es excitante, no te relaja justamente, ¿no? Enseguida te colgas con una película, te colgas con eh, las redes sociales y demás, y es contraproducente, ¿no? Lo mismo la televisión. Eh, u otras cuestiones así con la computadora que también hacen este tipo de cosas. Y después, bueno, buscar que el ambiente, ¿no? De donde uno va a dormir sea agradable, silencioso, ¿no? Y para eso también es importante la rutina de acostarse siempre a la misma hora, más o menos, ¿no? En la medida de lo posible, desde ya. ¿Por qué? Porque el cuerpo se empieza a acostumbrar, pónganle que ustedes se van a acostar a las 10, bueno,
y todos los días se acuestan a las 10, ya a las 9 el cuerpo empieza, ¿no?, a mandar señales de que pronto hay que dormir, ¿no? Porque se va acostumbrando y uno empieza a bostezar, se empiezan los ojos a caer, ¿no? Y ya a las 10 es como que siente la necesidad de eh, acostarse, ¿no? Bien, eso es como para poder tener, sin recurrir a las pastillas, poder conciliar el sueño. Otra manera de apartarse de la realidad es lo que llamamos la imaginación, ¿no? Digamos, es una forma en la cual nosotros naturalmente también tenemos la posibilidad de pensar en mundos. Y a diferencia de los sueños, yo manejo, estoy despierto y mi imaginación piensa diferente tipo de cosas, ¿no? Como se ve ahí en la ilustración, yo puedo crear a mi voluntad o incluso inconscientemente, ir fantaseando con un montón de cosas, ¿no?, que a veces me pesco que estoy justamente imaginando, pero estoy despierto y puedo, después recuerdo justamente qué es lo que no me pasa con los sueños y puedo recordar lo que imaginé, ¿no? Y yo puedo crear cosas nuevas, ¿no?, que se me van ocurriendo. En este sentido, la imaginación es muy importante porque justamente desarrolla nuestra creatividad, ¿no? Y justamente motiva al conocimiento. La investigación tiene que ver mucho con la imaginación, ¿no? De gente que muy inteligente que pensó, imaginó alternativas diferentes para encarar un problema, ¿no? Que estaba investigando, que estaba estudiando. Y lo mismo, la imaginación sirve para las cuestiones que tienen que ver con la creatividad, por ejemplo, artística, ¿no? Y hay gente que, como decía Miguel Ángel Buonarroti, ¿no?, que decía que él ya veía en la piedra de mármol, ya veía lo que justamente iba a ser, ¿no? Ya había imaginado en esa piedra así informe, ¿no? Eh, eh, qué era lo que tenía en su cabeza para pulir, ¿no?, y para dejar como obra de arte. Lo mismo que los músicos, ¿no? Eh, y todo tipo de artistas. Y por último tenemos otra manera de poder apartarnos de la realidad que ya es más peligrosa, ¿sí?, que son justamente las enfermedades mentales. Acá vemos, bueno, un montón de situaciones que tienen que ver con posibles enfermedades mentales. Eh, una, ¿Cuál es el tema de la enfermedad mental? Bueno, hasta el día de hoy no se sabe cuál es el origen de las enfermedades mentales. ¿Sí? Freud trató de indagar esto y la verdad que el origen nunca pudo descubrir. Llegó a hacer una conjetura sobre esto, pero lo que sí estudió mucho y le puso nombre fue a las distintas formas de manifestaciones que hay de la enfermedad mental, ¿no? Recuerden que Freud trabajó mucho en centros de salud mental, ¿sí?, o manicomios, como se le decía en esa época. Bien, acá tenemos, por ejemplo, una escena de Una mente brillante que cuenta la historia de John Nash, ¿sí?, un matemático que en determinado momento empieza a tener alucinaciones, ¿sí? Una película que les recomiendo ver porque está muy bien hecha, ¿no? Y sobre todo para entender el proceso que hace la persona, ¿no?, con eso. Eh, el- entonces,
es importante, es un tipo de manifestación. Cuando yo veo a alguien que en realidad no está ahí presente, es justamente una alucinación. Y lo mismo, esto se presenta en la pelea, el club de la pelea. No sé si lo vieron, la película, esta película que también en su momento fue un boom, porque sorprendió a todos con la temática. ¿Sí? Después están también las ideas delirantes, en la cual la persona está convencida de que hay algo que es seguro que es así, ¿no? Como por ejemplo la existencia de los extraterrestres y que fueron abducidos, por ejemplo, por extraterrestres, ¿no? Bueno, eh, que obviamente y que no hay ningún tipo de demostración empírica de que ello haya existido, ¿no? Desde ya. O las cuestiones de conspiraciones, ¿no? De pensar que eh, el gobierno te está espiando, te está persiguiendo, te está vigilando, ¿no? Son ideas delirantes. La persona está convencida y cree ver en todos lados justamente eh, manifestaciones que asegura que son de esa manera, pero uno las ve y le da una explicación mucho más normal y dice, no, mirá, me parece que no es eso. Bien, después está la psicosis, ¿no? Que es esta situación donde muchas veces la manifestación es violenta, ¿no? Ahí no sé si la conocen, pero esa es una escena clásica de la película Psicosis de Alfred Hitchcock. Después también está como otra manifestación la esquizofrenia, ¿no? Donde, que también es una patología donde, como dice ahí, se combinan alucinaciones, delirios y trastornos graves en el pensamiento y en la conducta. También está la paranoia, ¿no? Esta cuestión de que todo el mundo me está vigilando, ¿no? Todo el mundo está viendo lo que hago, ¿no? Bien, eh, la paranoia es esto de estar muy pendiente de lo demás, ¿no? También tiene que ver con una idea delirante, pero digamos, acá se pone muy sobremanera el tema de que uno es observado, ¿no? Por otra gente que está por ahí y que obviamente el resto no lo ve. Otra manifestación de la enfermedad mental es la melancolía, ¿no? Que, bueno, hay justamente una película que se llama así, Melancolía, y donde suele ser estas personas que, a diferencia de otras, no se manifiesta agresivamente, sino, como dice la palabra, ¿no? En un estado melancólico, es decir, de tranquilidad, de incomunicación, de como de cierta tristeza, dejadez, ¿no? Y silencio profundo que, bueno, y que no interactúa con la gente que lo rodea, ¿no? Uno le habla y esa persona tiene esa mirada así como la de esta chica que no responde. Bien, de esta manera lo que dice Freud, y todavía la psicología actual también sostiene lo mismo, es que la enfermedad mental, ¿sí? La conjetura es que es muy probable que tenga que ver con un yo que se quebró, ¿sí? La fragilidad del yo hizo que, ¿se acuerdan que decíamos que el yo es el organizador de, del aparato mental y por lo tanto justamente es importantísimo que funcione bien? Bueno, cuando los mecanismos de defensa ya no dan abasto y el yo está tan jugado que se resquebraja, ¿no? Se pierde justamente su funcionamiento normal, bueno,
sobreviene una enfermedad mental que sería con cualquier tipo de manifestación, pero que reflejaría que el yo se quebró. El gran problema es que una vez que se quiebra, ¿sí? Como pasa con ese vidrio que vemos ahí, no se puede reparar, ¿sí? Lo que se quebró ya no tiene solución, ¿sí? Uno lo vio, por ejemplo, no sé si han visto Joker, ¿no? Donde se muestra ahí el personaje, la evolución para llegar a ser el Guasón. Es interesante la película, sobre todo porque muestra cómo, si bien esa persona eh, también su yo se quiebra, ¿no? Venía siendo una historia de vida muy frágil, que lo tenía muy frágil y que vive en la actualidad una situación de violencias por todos lados, ¿sí? El sistema que no le da trabajo, que no le da salud, medicina, ¿sí? Y la realidad que se impone de una historia familiar que en realidad hubo abusos y demás, bueno, terminaron quebrando ese yo y convirtiéndolo en este enfermo mental que es así el personaje del Joker, ¿no? Así tan conocido y difundido. Pero acá muestra también algo que me parece interesante tener en cuenta, ¿no? Y que es la importancia de la salud mental, ¿sí? Digamos, de que el Estado provea instituciones de salud mental que sostengan a las poblaciones que lo necesitan, ¿no? Porque muchas personas, si no tienen esos servicios, bueno, su yo se puede volver tan frágil que termina colapsando y eh, quebrándose y teniendo una situación que después, por lo menos hasta la fecha, es irreparable, ¿sí? Y uno tendría que tratar de lograr que eso no le suceda a la gente. Le digo esto porque, bueno, sabemos que después, sobre todo de la pandemia, de la crisis económica y demás, hay los pocos servicios de salud mental que hay del Estado, ya sea nacional o de la ciudad, son tan pocos que no dan abasto, ¿sí? No se contrata más personal y la realidad es que esto hace que la gente esté mucho en una situación mucho más difícil, ¿no? Sobre todo si uno no tiene obra social, si no tiene otros medios que recurrir a la salud pública. Bueno, espero que hayan podido comprender esto. Cualquier cosa me preguntan en clase. Nos vemos.